Vamos a construir una pieza a partir de sus vistas diédricas en planta y alzado. Tenemos un cuadrado en planta y tenemos una semicircunferencia que llega hasta la mitad. Una semicircunferencia, y ahora tenemos aquí arriba otra semicircunferencia tangente a los lados verticales del cuadrado. Nos acercamos. Bueno, por último tenemos una línea discontinua que sería el lado superior del cuadrado, y nos dan en alzado línea de tierra. Cogemos un cuadrado y hacemos un arco. Sale tangente de ese punto y llega aquí también tangente. Entonces aquí cerramos el cuadrado, y ahora tenemos también, pues aquí por el punto medio hacemos otro arco concéntrico del anterior, de manera que este es el centro de curvatura de los dos arcos. Bueno, tenemos ahí planta y alzado de una pieza. Se pide hacer un perfil y la pieza completa. La pieza viene por aquí y también por aquí abajo. Coincide con la línea de tierra, está apoyada en el plano horizontal. Bueno, pues la forma de hacerlo, como siempre, simulamos la representación en el espacio de las dos vistas en planta y alzado. Tenemos un plano que corta otro y nos alejamos un poco, y al mismo tiempo tenemos esta vista que es un cuadrado y esta otra que es un cuadrado al que se le ha añadido una semicircunferencia. Bueno, resulta que este cuadrado tiene aquí una discontinua y aquí una semicircunferencia, y esto tiene aquí 2/4 de circunferencia, cuyo centro es este. Bueno, se trata de obtener la vista del perfil y también la perspectiva. Bueno, lo primero que podemos entrever aquí es que entre este arco, como se corresponde este punto con la mitad, tiene que corresponder a esto, y que aquí hay una línea continua que una de dos: o provoca un hueco aquí, no lo puede haber porque aquí no hay nada hueco, o bien es una línea coincidente con el plano de este lado. Entonces levantamos una vertical, hacemos el cuadrado que corresponde a esa vista, siguiendo la dirección de las líneas que hemos dibujado. Hasta aquí llega el cuadrado, y a partir de aquí tenemos la semicircunferencia. Bueno, esta sería una proyección coincidente con esto, y decíamos que esta línea, pues como aquí esto es coincidente para este arco y esto, pues seguramente será una línea que viene según esa misma dirección, y haciendo ahora centro aquí. Bueno, es una línea de esa cara, que esta cara existe porque existe aquí esta línea, por tanto hacemos ya la cara cuadrada con esa línea continua. Bueno, ahora tenemos aquí otra cara perfectamente ortogonal a esta otra, y tenemos también aquí una línea continua hasta la mitad. Ya la dibujamos, se ve desde arriba, entonces se verá desde aquí. Bueno, eso indica que aquí puede haber un hueco, y esto bajar, y esta forma que tenemos aquí puede ser cilindro o esfera. En principio esfera ya no puede ser porque vemos que aquí es tangente, pero para que fuera esfera aquí abajo tendría que tener la forma redondeada, y no existe ese contorno. Eso quiere decir que es un cilindro que baja. Entonces es un cilindro tangente al prisma, y el prisma, obviamente, como esto es continuo, pues tiene ahí un hueco. Lógicamente también vemos que ese hueco, al hacer, por ejemplo, centro de giro en este eje, observamos que el extremo de ese arco corta este plano, cortará también al de allá, y deja aquí este hueco que se corresponde con esto, o sea, se corresponde con este punto.
Bueno, eso quiere decir que en realidad aquí va a aparecer una superficie tórica. Mientras que por ahí detrás, pues cuando llegue esto aquí, generará abajo un arco hueco que vamos a representarlo así ya. Vamos a ver aquí qué es lo que se ve y lo que no se ve. Vamos a hacer en rojo simplemente para hacer la caja. Tendremos aquí la línea discontinua, tendremos aquí la discontinua, que es el cilindro este por la parte inferior, y luego cuando este arco hueco llegue hasta abajo, pues generará aquí justo, pues por un lado el arco este que llega hasta ahí, justo donde empieza el arco, y el arco hueco de atrás, que se tiene que corresponder con esto. Por eso aquí hay este contorno. Nos acercamos. Bueno, entonces según eso tenemos esta línea, nos faltaría entonces esta línea que corresponde, ahora nos falta hacer aquí lo que es el contorno del cilindro, que será paralelo a esta línea. Bueno, vamos a sombrearlo para que se distinga un poco más la pieza y haremos alguna vista más. Bueno, tenemos aquí una cara plana, aquí un entrante con curvatura que llega abajo hasta ese agujero, mientras que aquí esto es un cilindro que es tangente a este plano, y arriba una cara perfectamente plana. Bueno, tenemos ya la pieza perfectamente definida. Ahora vamos a marcar un poco más las líneas que se ven y las que son ocultas, que aparecen discontinuas. Entonces marcamos este cuadrado, marcamos esta línea, ya que en realidad en el momento en que se gira este hueco, pues el extremo va a marcar aquí, por ser tangente, esta línea. En la parte inferior tenemos también las líneas discontinuas y la cara inferior también con la arista discontinua. Luego tenemos el cilindro tangente por ese lado y por este, por tanto esta línea de tangencia ya no existe. Si no fuera tangente existiría, pero como es tangente esta línea ya no existe, solo fue para construir la figura. Y ahora tenemos también el contorno de esta circunferencia que al girar y provocar ese hueco nos deja ver ahí el detalle hueco de atrás, del arco de atrás que viene por aquí. Es este arco, tendríamos este detalle, y ahora nos falta, pues tenemos que el contorno de este arco y de este genera aquí pues el extremo, pues una línea paralela a esta que es el contorno del cilindro. O sea que en realidad el contorno del cilindro, si hacemos otra vista, se puede ver más claro. Por ejemplo, si lo hacemos en la otra dirección, tenemos el cuadrado, tenemos el cilindro tangente, y ahora tenemos aquí un arco que también es tangente. Entonces este arco llega hasta la mitad, aunque ahí parezca que coge un poco más. Si el eje de giro es esta arista, lógicamente al hacer ese hueco aquí abajo va a interceptar a esta cara, bajando por aquí una vertical, de manera que también es tangente en este punto correspondiente al prisma y en este correspondiente al vértice de la figura. Lógicamente esta línea se ve por detrás y aquí es donde empieza la superficie cilíndrica, tangente también, por aquí todo por aquí, ya no pongo la discontinua hasta llegar aquí. O sea que tenemos ahí la superficie cilíndrica. Aquí las dos superficies planas, está enlazada con el arco, esta superficie plana, y por último la ranura esta, que provoca al girar ahí ese hueco. Bueno, tenemos ya ahí la superficie al completo, vamos a darle también sombras ahí para que se distinga. Entonces decíamos que estas son
las generatrices de un cilindro, por ejemplo, para entenderlo. Esto ya empieza a ser la superficie redondeada, como si fuera el interior de un donut. La superficie de puntos hiperbólicos. O sea, ya sabemos que un donut, vamos a hacerlo aquí, la parte inferior de un donut, esta por aquí adentro tiene una curvatura hacia afuera y otra hacia adentro. Por eso se dice de puntos hiperbólicos, o sea, curvatura negativa. Que quiere decir que por un lado es cóncava, por este lado, con concavidad, y otra convexa hacia afuera. Aquí pasa igual, por dentro hay una superficie convexa y otra cóncava. Bueno, tenemos entonces ahí la superficie cilíndrica, marcamos un poco más todo el cilindro, y ahora tenemos aquí una superficie prismática que se transforma en cilíndrica. Mismo aquí tenemos otra cara, aquí otra cara, sombrearla así un poco irregular, y ahí el entrante del cilindro. Un poco más de sombra por aquí. Estas serían las generatrices del cilindro, y esta ya la superficie toda con curvatura. El interior de un toro, que decíamos, esto era la superficie cilíndrica, y esto sería el interior tórico. Y por último aquí los tres planos ortogonales. Bueno, tenemos entonces las dos vistas de la figura, y ahora pues haríamos una vista más. Entonces representamos la línea que separa los dos planos verticales, el de perfil y el alzado, y ahora tenemos, al proyectar aquí este punto, hacemos aquí un arco, aquí otro arco, y tenemos entonces el contorno. Cojamos esta línea, levantamos por aquí una vertical, tendríamos una línea discontinua correspondiente a esto, que se va a corresponder con el contorno del cilindro, o sea, con este contorno, pues viene por aquí. Y tenemos este arco aquí arriba que al girarlo viene hacia aquí abajo, entonces gira por aquí, entonces vemos que queda aquí. Entonces tenemos ya ahí que llega exactamente hasta este punto, por el centro. Bueno, tenemos ya entonces completas las tres vistas y dos perspectivas así hechas a mano alzada. Vamos a concluir, pues por ejemplo, cogiendo esta misma y haciéndole las discontinuas. Tenemos aquí un cilindro, entonces el contorno vendrá por aquí, y luego el contorno de esta línea aquí discontinuo, porque no se ve, vendrá por ahí abajo. O sea, tenemos el contorno y el contorno de la línea detrás donde está el cilindro. Y luego tenemos la línea discontinua, que es la arista que queda por debajo de esta hasta este punto, y también que se corresponde con este punto. Y ahora la línea discontinua, que corresponde también a este arco. Hay líneas discontinuas para la cara inferior de la figura. Bueno, pues tenemos este contorno y luego también la parte inferior, que es igual que esta. Pasa que aquí esta tiene el hueco y debajo pues no tendría el hueco. Bueno, pues esa sería la pieza en planta, alzado y perfil. Comprobamos a ver si aquí está todo. Tenemos la discontinua esta, tenemos este contorno, tenemos este de aquí, la base, y tenemos este arco. Y luego esta línea pues no existe, ni esta tampoco era para construir el dibujo. Y esta tenemos estas dos discontinuas, tenemos esta continua
y luego tenemos esta discontinua, con lo cual el dibujo ya estaría completo.